Este vendría a ser el último tema de los elementos constructivos. Más que nada, generalmente la materia antes se daba lo que era estudios de suelos, porque está muy relacionado con lo que es bases y del tipo de base o fundación que íbamos a necesitar. Esperen, corremos. Por ejemplo, nosotros para elegir qué tipo de fundación, lo primero que se hace es hacer el estudio del terreno, ¿sí? Esto más que nada es como que lo vamos a ver el próximo tema, empezamos a verlo ya a la parte de cálculo, pero al menos para que tengan esto como base, ¿sí? Para saber qué tipo de fundaciones nosotros vamos a usar, o sea, los tipos de fundaciones las tenemos a las fundaciones superficiales y a las profundas, ¿sí? Estas van a depender más que nada del estudio de suelo. Lo que nosotros, por ejemplo, tenemos que buscar siempre es el estrato, la parte del estrato donde vamos a fundar, que sea lo más sólido, no sea deformable, o sea, que sea lo más fijo posible para poder, dependiendo de eso, lo podemos encontrar más superficial o de última tenemos que cavar mucho más utilizando otro tipo de métodos para poder llegar a esos estratos que están mucho más abajo, ¿sí? O sea que no, el tipo de elección de fundaciones va a depender del tipo de suelo que tengamos. Por eso la dividimos en superficiales y profundas. O sea, el terreno tiene que ser firme para cosas de que directamente cuando apoyamos nosotros no se vayan a, por ejemplo, todo el peso y en forma constante, firme y constante, para que directamente el edificio no se quiebre ni se hunda de un solo lado. Tiene que ser a lo largo de todo, ¿sí? Y las profundas, al contrario, ya se necesitan muchos más aparatos, no sé, elementos constructivos y todo para hacerlo, por el hecho que hay que cavar mucho para llegar a los estratos inferiores. Después les voy a pasar este cuadrito yo a ustedes en limpio para que vean. Lo que le puse, por ejemplo, en fundaciones profundas, las más conocidas son los pilotes, pilotines o pozos romanos. Acá nomás les explico lo que serían lo que es los pilotes, ¿sí? Esto, por ejemplo, son un tipo de elementos para poder llegar a los estratos muy abajo. Para eso tienen que ser, qué sé yo, utilizando tipo estos tractores que se lo pueden realizar tanto in situ como en la obra, como prefabricados. Lo que tenemos que buscar nosotros son los estratos inferiores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los pilotes prefabricados son los que directamente como que se hincan al terreno, pero haciendo movimientos y golpeando lo que es el terreno hasta llegar a eso. Son sumamente fuertes porque tienen que soportar, por ejemplo, ahí viene el primer dibujito, tanto el traslado como los golpes que se dan en el terreno para poder hundirlos, ¿sí? O sea que estos aparte son mucho más caros lo que es. Este tipo de pilotes, por ejemplo, al irlos golpeando, o sea, hincarlo al terreno y irlos golpeando constantemente, pueden llegar a sufrir los edificios de la vuelta o los mismos terrenos de la vuelta pueden servir algún tipo de alteración por el golpe tan fuerte que es, ¿sí? Después, lo que son modelados in situ ya es distinto, por el hecho que, ¿qué es lo que se utiliza? Se utiliza tipo una pala en forma torneada, como que se va haciendo un agujero, ¿sí? De tipo rotando, se va haciendo un agujero. Es mucho más grande el diámetro por el hecho de que lo que tenemos que rellenar, o sea, lo tenemos que rellenar con hormigón, ¿sí? O sea, que lo primero que se hace es con tipo una pala rotativa hacer el agujero. Se ponen las estructuras, tipo ya hechas afuera de la obra, se las inserta directamente en esos pozos y después directamente se los rellena de hormigón. Esto, por supuesto, es mucho más barato por el hecho de que no tenés que estar con el traslado ni nada, sino que se lo hace directamente ahí en obra, ¿sí? Y cuando hablamos de fundaciones superficiales, por eso solamente se le puse los pilotes. Los pilotines son directamente para estructuras que son no tan pesadas. Y después también tenemos los pozos romanos. Esas serían las profundas. Y las fundaciones superficiales. Tenemos varios tipos. Lo que desarrollamos más que nada, y nosotros calculamos, serían las zapatas aisladas, que la vamos a ver al último momento, y después lo que se está utilizando mucho ahora son las plateas de fundaciones, por ejemplo, para todas las nuevas construcciones en seco. Entonces, en esas dos son las que vamos a hacer más hincapié. Pero las más utilizadas, por ejemplo, tenemos lo que son la zapata corrida,
la foto está intercambiada, o sea, la de abajo es la de arriba y la de arriba es la de abajo. Es que vendría a ser, no se tiene que confundir con una viga de fundación, ¿sí? Eh, son como cimientos de gran dimensión que soportan cargas distribuidas, contrariamente a lo que nos referimos nosotros con las vigas de fundación, vigas de cimentación, ¿sí? Que esas, por ejemplo, están más relacionadas con las siguientes, que serían las zapatas combinadas. ¿Qué sería? Serían los elementos puntuales a lo largo, por ejemplo, columnas, que las tenemos, las columnas serían elementos puntuales, que ejercen sobre el terreno. Entonces estas son las que no distribuyen la carga, sino que son elementos puntuales, nada más que están todos vinculados, ¿sí? Estas generalmente trabajan con toda una fila de columnas, a lo largo de toda una, como para también no hacer completamente por separado, sino que se las unifica. Acá, por ejemplo, acá abajo dice, no deben confundirse las fundaciones con una zapata corrida. Las zapatas corridas, es lo que decíamos, soportan las cargas distribuidas de la estructura. En cambio, las vigas de cimentación son las cargas puntuales, que son los productos de las columnas que caen puntuales, ¿sí? Esto de la zapata combinada, y esto generalmente se da en muchísimos casos. ¿A qué es lo que nos referimos a zapatas combinadas? Cuando nosotros en el momento de cálculo hacemos, sabemos el área que necesitamos nosotros para cubrir de la base, por ejemplo, una zapata aislada, que es la que se ve generalmente en la obra y la más común de todas, si se superponen dos áreas, o dos están demasiado juntas, se tiende a unificar lo que es la base, ¿sí? Para no hacer una a la otra, porque no podés llegar a armar uno, o sea, al superponerse se hace una sola. Es la unión de una o dos zapatas, formando una sola, soportando dos columnas. Y después tenemos lo que es ves ahí abajo en la fotito, por ejemplo, tenemos en ese caso. También cuando fuimos a la visita de obra, ustedes vieron lo que era también habían varias bases, zapatas combinadas, ¿sí? Y después tenemos las losas de fundación. Se le puede llamar también la flatea de fundación o la losa de cimentación. Ese, por ejemplo, ahora se está utilizando muchísimo en cuanto a todos estos sistemas constructivos en seco, ¿sí? Que vendría a ser como una losa invertida, donde las vigas van abajo y toda una losa de la parte de arriba, ¿sí? O sea, se combina lo que es viga y losa. O sea, que queda como una plancha flotando en forma, distribuyendo todas las cargas a lo largo de esto, ¿sí? Acá, por ejemplo, les quise más o menos poner los paso a paso de lo que se hacen para las plateas de fundación. Que eso es una forma también, esta es una de las formas más comunes de hacerla. Lo que nosotros vamos a aprender a calcular son las que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que se hace primero? Como toda obra, es el replanteo. Primero se hace el estudio de suelo para saber qué tipo y qué espesor vamos a utilizar de losa. Tenemos que buscar un estrato y si no directamente nosotros, que ya lo vamos a ver también más adelante, que es en la parte de suelo, los mejoramientos de suelo o cómo preparar los terrenos, ¿sí? Si no, o sea, por ejemplo, acá en este momento, si el suelo no es apto, entonces se cava 50 centímetros y se relleva con gravas, para después poder nosotros realizar arriba todo lo que sería la losa, ¿sí? Se cava, el siguiente paso es cavar el pozo, directamente ya teniendo todo el replanteo, y ¿qué es lo que hacemos? Se pone todas las vigas perimetrales, lo primero que se hace es cavar y poner todas las vigas perimetrales. Generalmente para viviendas comunes son de 20 por 30 centímetros. O sea, recuerden que sería como una losa invertida. En vez de estar la viga por arriba, la viga va a estar por abajo. Entonces se hace todo el recorrido, se ponen las vigas de 20 por 30 generalmente, y después el resto se lo unifica a esas vigas con todo el entramado como nosotros lo conocemos como losa, en las dos direcciones, ¿sí? A veces se pone una malla arriba de todo eso como para unificar también toda la estructura que quede totalmente horizontal. El siguiente paso, como en toda obra, después de eso se pone la membrana hidrófuga, que es el plástico, ese generalmente mientras más grueso es mejor. Acá generalmente se dicen de 20 micrones. Muchas veces se utiliza el plástico, ¿vieron? De silos. Eso también, por ejemplo, es genial por el hecho que es bien resistente y bien grueso en todo el perímetro.
después se produce al armado de la platea. Y acá sí más o menos tenemos los espesores de diámetros. Sobre toda la membrana esa que pusimos de plástico, primero lo que se hace es cavar y ya tener todos los desagües listos. Porque una vez que hacemos la losa, no se puede después cavarla, porque directamente es como que ya la rompemos y aparte puede tener toda la estructura de acero abajo. Entonces quedan todos los desagües que van por el piso y ya quedan como con el agujero, lo hacen sobresalir. ¿Sí? Se pone toda la armadura del FIDE 10 cada 20 centímetros. FIDE 10 o FIDE 10 cada 20 centímetros. Recuerden que acá en Salta, por ser zona sísmica, se los recomienda cada 25 centímetros. ¿Sí? Y unos estribos de FIDE 12 cada 15 centímetros. O sea, estamos armando unas vigas y por arriba una estructura de como si fuese una losa. ¿Sí? Cada 25 centímetros, el diámetro mínimo. Próximamente después se los encofra y se produce al relleno. Generalmente se utilizan los camiones que van dando vuelta, como vieron con el hormigón, constantemente por el hecho de que es más rápido y porque se tiene que hacer en una sola. Después de eso es el curado durante varios días para que después se pueda levantar todo lo que sería la estructura. ¿Alguno vio alguna vez cómo es el proceso que construyen ustedes, cómo se construye una platea de fundación? Chicos. Se entendió más o menos, por ejemplo, en Construcciones 3 explican y detallan un poco. Yo, por ejemplo, de una obra de hace poquitito, yo fui sacándoles fotos para que lo vean, que no llegué a subirlos ahora, pero para la próxima, para mostrarles cómo es el paso a paso, pues sacando fotos, porque estas fotos, estos dibujos no se entienden tanto. Pero se entiende cómo es el proceso. Primero es el apisonado, el preparado del terreno, se hace toda la nivelación para después agarrar y poner, como fuimos diciendo todas las cosas. Después del replanteo, entonces se va armando lo que sería las vigas. Una vez que tenemos todas las vigas, que eso va a ser, o sea, es como que dan vuelta una losa. Las vigas quedan abajo, y lo que primero se hace, la excavación de todas las vigas perimetrales, o inclusive por dentro, se hacen todas las perforaciones y todo lo que es la cañería que va a ir por debajo, por ejemplo, todas las desagües calcales y todo, y se los deja hacia el vacío, cosa que después no lo puede estar perforando ni nada. Entonces, como que se tiene que dejar todo listo, y en ese caso tiene que estar totalmente bien, y no va a haber cambios en cuanto a la estructura por el hecho que no se puede romper la losa. Y una vez después de eso se pone la membrana, o el plástico este de arriba, y ahí se produce, se lo hace como si fuese una losa con las armaduras en las dos direcciones. Se produce después lo que es el llenado. Una vez secado todo el hormigón, ustedes van a ver que lo único que queda es la losa y todos los desagües, todas las cañerías de los desagües. Ya les voy a subir una foto más o menos de todas las cosas que le fui sacando una a una. ¿Un poquito se entendió? Perfecto. Y después lo que nosotros vamos a ver son las zapatas aisladas, ¿sí? Lo que nosotros tenemos y los tipos de zapatas de bases o zapatas aisladas, tenemos la centrada, que sería la primera, la excéntrica, que sería la segunda, que es aquí, ¿en qué momento se utilizarían? Cuando tenemos, por ejemplo, una viga medianera o cuando no nos podemos pasar para el terreno del vecino. ¿Sí? Una base esquinera. Esos son los tres tipos de base que nosotros vamos a aprender a sacar el cálculo y a predimensionar. ¿Sí? Las esquineras son cuando llegamos justamente, como lo dice, la esquinera o doble excéntrica, es cuando estamos en las esquinas de los terrenos, que no nos podemos pasar los terrenos de al lado. Por ejemplo, sobre todo en lo que es el centro
No podés por el hecho que hay construcciones en los vecinos, así que no podés pasarte. Entonces, la base centrada, esa no tenemos problema. Si son, por ejemplo, en terrenos más que no sean tan urbanos, no hay problema, pues se la puede hacer todo en el predio que uno lo tiene. Las esquineras y las excéntricas generalmente se utilizan más en nada en las partes de la ciudad o si tenés terrenos colindantes que tenés que construir sobre la línea medianera. ¿Sí? Estas son las que nosotros vamos a aprender a calcular lo que fuese. Cuando nosotros decimos el predimensionado de lo que son las bases, nos referimos al dibujo este que tenemos acá al lado. Saber cuál serían los lados de la base, pero para saber los lados de la base vamos a saber en función de la columna. Por eso nosotros tenemos que saber primero qué dimensiones de columnas tenemos para poder sacar el proporcional del tamaño de lo que sería la base. ¿Sí? Los lados de la base. Los lados de estas pestañitas de los costados, ¿ven? Estos que están acá alrededor de lo que sería la columna sería esta del medio. Y ven que después a la vuelta tenemos nosotros todo como una solapita. Ahí, por ejemplo, es el único motivo, o sea, donde se apoya. Tiene 2,5 pulgadas. Eso tiene 2,5 pulgadas por el hecho de que es el espesor de las trabas para nosotros, de las tablas, para nosotros poder hacer el encofrado de la columna, miden eso. ¿Sí? Entonces, la columna viene encofrada con estas tablas que están a la vuelta de 2,5 pulgadas. ¿Sí? Y después, todo lo que sería el resto, ¿ve que es esta solapita? De acá. Y después, todo lo que sería el resto de la base, que sería esta pendiente, y esta parte de abajo y la altura, eso es lo que nosotros vamos a predimensionar y saber calcular. Más la armadura que nosotros la vamos a tener toda abajo. ¿Sí? Más que nada quería mostrarles en cierta forma cuáles serían los lados las formas y todo lo que vamos a estudiar en cuanto a bases. De estos tres tipos, base centrada, excéntrica y doble excéntrica. Esos son los que vamos a estudiar, los lados de la base y cómo hacer para sacar en función de la columna los lados de la base, la altura y pendiente. Esa pendiente, o sea, en lo que es bases, no son encofradas, sino que son moldeadas a manos. Por ejemplo, por eso entonces la pendiente nuestra nunca puede ser mayor a 30. Si nosotros la hacemos mayor a 30, al ser moldeada a mano, esta se desmorona. ¿Sí? Y de los elementos estructurales, la única que tiene un recubrimiento de 5 centímetros es la base. ¿Por qué? Por el hecho de que nosotros, la base va a estar en contacto con el terreno en todos lados. Entonces, lo que nosotros tenemos que proteger es lo que es la armadura de adentro para que no se corroa. Entonces, ¿qué lo hacemos? La separamos un poquito más sobre taruguitos de madera, o sea, sobre cuadraditos de madera de abajo, 5 centímetros para protegerla. O sea, que de los elementos estructurales, el recubrimiento o el ERE, el único que tiene de 5 centímetros es base. Eso lo vamos a ver más que nada en el momento que hagamos el cálculo de estructuras, ¿sí? El cálculo de las bases. ¿Se entendió esto? Yo más que nada quería que vean en esta foto cómo se pone. Primero, lo que se hace es nivelar, es cavar a mano un espacio un poco mayor de lo que salió el predimensionado de lo que sería la base, por el hecho de que una persona se tiene que meter adentro para poder moldearla. ¿Sí? Que lo que se hace, se pone primero una parrilla de un lado, es como en losa que tenemos en un sentido y en el otro. Se pone la parrilla. Se une lo que es la columna, la estructura de la columna a la estructura de abajo de la base, y en eso se empieza ya a rellenar, a moldear todo para directamente armar un solo esqueleto y un solo elemento monolítico. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte de zapatas aisladas? Chicos, son 9, hasta no quiero ni siquiera seguir avanzando, o sea, por el hecho de que van a estar muy en el aire todos, esto vamos a tener que volver a repetir al tema este,
Pero quería darles un pantallazo, cosa que el jueves, cuando el ingeniero les explique lo que fuese base o empezar con el cálculo de base, medianamente sepan algo, ¿sí? ¿Todos ustedes tienen que ir a presentar ahora medios? Díganme honestamente cosas que nosotros podamos organizarnos, también es para que a ustedes les vaya bien. ¿Tienen que ir a presentar ustedes también? Bien, perfecto. ¿Ustedes estuvieron en la visita a obra? Que justo estaban haciendo lo que eran las bases. Viendo estos dibujos, pueden llegar a entender entonces, por ejemplo, cómo fue la excavación, el dibujo se le relaciona con estos dibujos de acá, lo que vieron en la obra. Sí, primero lo que se hace es se cava un poco más ancho de las medidas que nosotros vamos a tener de la columna. Sí, se cava un poco más ancho de lo que la columna. Para poder nivelarlos, directamente se tira este hormigón de limpieza. ¿Qué es lo que pasa con el agua? Por ejemplo, cuando vos la pones algo más líquido, pongámosle, por eso se llama hormigón de limpieza, que es más líquido de lo habitual. Vos, por ejemplo, en algún lugar o en algún terreno un poco que no está bien nivelado, que tiene más pozo, que no está totalmente horizontal, si vos tirás el agua, ¿qué es lo que hace el agua? Se pone en forma totalmente horizontal, rellenando los huecos vacíos o nivelándolo, ¿o no? Perfecto. Entonces, lo primero que se hace es se pone este hormigón, pero no es que es una capa gruesa, sino que es el hormigón de limpieza para poder apoyar en eso, y ya sabiendo que está totalmente horizontal, lo que es la parrilla. ¿Sí? Y que no se apoyen en eso, sino que directamente en este hormigón de limpieza se apoyan estos tarugos que yo digo de 5 centímetros, ¿sí? Se los apoyan a la vuelta, en la única parte de la base que tienen cofrado sería todo la parte de acá. ¿Ven que tiene un mínimo de espesor rectangular? Todo lo que es la vuelta, que ahí con eso nosotros directamente vamos a poder poner un encofrado del tamaño que nos salió la base que nosotros tenemos que poner, ya sea centrada, medianera, excéntrica o doble excéntrica. Es lo único que se pone, que se le pone directamente el encofrado. Se pone el encofrado, se ponen los tarugos de 5 centímetros y ahí sí se apoya lo que sería la, el enrejado, o sea, la parrilla que nosotros hemos calculado previamente de la armadura de las bases, se baja lo que sería la columna y ven cómo se inserta. En realidad está mal dibujado porque, por ejemplo, serían en sentidos contrarios. La columna baja y dobla para este lado y se llega para este. El de este lado viene y se dobla, o sea, como que abrazan, o sea, se unifican las dos, ¿sí? Y de la misma, en los dos sentidos del otro lado, es como que se van intercalando como para que queden totalmente interlazadas lo que es columna y base. Se rellena todo lo que sería la parte del encofrado ese de abajo y se empieza, una vez que ya está listo eso, se empieza a hacer a mano, ¿ves? El modelado tiene que tener una pendiente inferior, o sea, menos de 30 grados, porque si no, ahí sí se desmorona. Ahí, por ejemplo, decíamos que el espacio del cavado tiene que ser un poco más grande por el hecho de que una persona ahí tiene que estar adentro, eh, armándolo, levantando lo que sería esta parte de la base. Recuerdan que nosotros en la visita de obra estaban como demasiado verticales, que dijimos, eso está medio raro. No tienen una pendiente tan grande, sino que la mayor es 30 grados. Eso generalmente se lo da como norma. Una vez que se llegó a armar eso, que ya en este caso ya lo que es columna, al armarse esto, lo que es columna y parte de abajo de la base, o sea, todo lo que sería el macizo de la base, ya están unificados. ¿Se dan cuenta cómo la columna se metió en la base y formaron una sola cosa?
Entonces, teniendo ya todo lo que sería el lado de la base, ahí, ven aquí, ¿se acuerdan que yo le decía que quedaba una solapita de nada a la vuelta de 2,5 pulgadas? Es donde se apoya el encofrado para poder rellenar la columna, ¿sí? Por eso se va a tener 2,5 centímetros de un lado, por ejemplo, si lo vemos en forma horizontal, aquí, va a tener 2,5 centímetros de un lado y 2,5 centímetros del otro. ¿Se entiende? Porque van a ser las dos tablas del encofrado para poder rellenar la columna. Nosotros lo que vamos a agarrar y vamos a aprender a calcular, así como aprendimos a calcular tanto el predimensionado, por eso les mostraba las partes de lo que nosotros vamos a estudiar como predimensionado de la base, que serían todos estos. Cuando decimos T acá, en el nivel de desplante, no es una forma, no se calcula esto. O sea, esto ya se estudió previamente, supuestamente, el terreno para saber en qué profundidad nosotros encontramos la parte donde se puede asentar cómodamente la columna, ¿sí? Lo que nosotros a esto lo llamamos, la altura de la base es la altura total, al D sub 0. Este pedacito de acá nosotros lo llamamos talón. Ese es 15 centímetros, o sea, la medida mínima es 15 centímetros. Tenemos la pendiente esta, que tiene que ser menor a 30 grados. Después, por ejemplo, nosotros dijimos, tenemos lo que es la dimensión de la columna, la dimensión de B, que sería 5 centímetros más que la columna, o sea, por las dos tablas de los costados, ¿se entiende? Y los lados de A y B. Pero esos lados A y de la columna, de la base, van a estar en función, ya le vamos a explicar cómo se hace, en función de la medida de la columna. Si es rectangular, la base va a ser medio rectangular, siguiendo las proporciones, o sea, una proporcionalidad, columna con base. Si es cuadrada, la base va a ser completamente cuadrada. O sea que la base va a depender de si es rectángulo o cuadrado la columna. ¿Sí? Eso es lo que nosotros les vamos a enseñar. Y eso es el predimensionado, todos esos lados, tanto la altura, la pendiente, los lados de la base, es el predimensionado de base, o sea, el macizo del hormigón. Y después calculamos nosotros lo que sería la armadura que se utiliza en la parrilla que vamos a poner abajo de la base. ¿Sí? Así como habéis visto, por ejemplo, lo que fue columna, creo que el tema más corto. Creo que es el más corto porque tampoco es que tiene nada como para poder guiarte de algo, sino que son cálculos sin mucho sentido. No es tan organizado como lo que fue viga y losa. Columna es el más corto, pero para mí particularmente es el más difícil de entender. Y después base es cortito, pero es mucho más lindo y mucho más fácil de comprenderlo en lo que son los pasos. ¿Sí? Con esto nosotros terminamos de estudiar de base a techo cómo serían los distintos elementos, que son los 4 elementos que nosotros, por ejemplo, por eso es que tomamos nosotros. Los 2 primeros eran base losa, losa viga, y después hacemos base columna. ¿Se entendió? Bien. Yo más quería presentarles el tema, justamente mostrarles los tipos de base que nosotros podemos tener, pero en función del terreno, y que lo van a terminar de entender a todo esto cuando hablemos, por ejemplo, del terreno, por ejemplo, ¿cuál es un buen terreno? Cuando decimos las palabras cohesivo, la palabra, ¿cuál otra palabra? No sé, ya no me va a salir ahora. Estos términos que dependen, por ejemplo, de los tipos de terrenos. ¿Qué es un mejor? Igual que con la curva galanométrica. Mientras más la curva sea más continua, significa que hay mayor cantidad de granos de distintos tamaños que interactúan entre ellos. Eso es mucho mejor, la curva galanométrica de forma continua. Si es muy abrupta, es porque hay mucho de uno, un poco de otro. Lo que nosotros estamos buscando es un buen lugar para sentarlo. ¿Buscando qué? Un estrato firme, que no sea, no sea cohesivo, o sea, que no sea deforme. ¿Sí? En eso va a depender. Vamos a tener entonces profundas y superficiales. Generalmente se utilizan las superficiales, por eso que les mostramos y más haciendo hincapié en lo que son las bases aisladas, que son esta y esta, la que nosotros aprendemos a calcular,
Y le quería mostrar, y ya después le voy a hacer todo un power de cómo fue un desarrollo de una platea, eh, para que vean ustedes, por ejemplo, que esos son los que últimamente los que más se están utilizando. ¿Sí? ¿Alguna duda o al menos ya para que están entendiendo más o menos la terminología de lo que es lo que vamos a ver el jueves, que lo va a ver el ingeniero, que creo que es la última clase? Bien. No quiero avanzar más tampoco por el hecho de que son 9, ¿sí? Si quieren lo dejamos hasta acá nada más, pero al menos ya tienen un pantallazo de lo que se va a ver el jueves. Yo les voy a preparar todo este trabajo de más o menos todas las fotos para que ustedes lo vayan viendo en real cómo se fue armando. ¿Parece? Ya que justo en visita en obra estamos viendo lo que son las bases aisladas y le voy a hacer uno de PTA. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, hasta acá quedemos por el hecho que somos tan poquititos y seguramente después lo vamos a hacer y lo vamos a ampliar mucho más al tema este. Vayan así pueden presentar todas las cosas estas en medios y bueno, la clase quedó grabada, lo mismo lo vamos a volver a repetir. No, 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 la maqueta no. La maqueta queda después de agosto, o sea, aprovechen agosto a hacer todos los elementos a columna, que ya lo saben cómo se hace, y que les quede solamente base. No es ahora por el hecho que el tema base recién lo estamos por empezar a dar ahora, ¿sí? Pero aprovechen las vacaciones para hacer todos los elementos y solamente les queda lo que es base, que es una de las cositas más fáciles, ¿sí? Bueno, nos vemos el jueves entonces, chicos. ¿Les parece? Perfecto. Nos vemos el jueves, chicos.